Le estaban diciendo a un escritor del libro, o sea, el apellido es Robinson, se me olvida el primer nombre de él. Y este hombre escribió, él hizo una compilación de mensajes. Él es un profesor teológico del Instituto de Dallas, que es uno de los más reconocidos en toda Latinoamérica. Y a él, después de que estuvo haciendo su sermón, le hicieron unas preguntas, salen en el libro. Y a mí me sorprendió que este hombre, que es literalmente un hombre reconocido en el mundo teológico norteamericano, fue tan humilde de contestar las siguientes preguntas. Una de ellas fue: ¿qué parte usted piensa fue la más débil de su sermón? Y él, reflexionando, dijo: puede ser que la apertura, la introducción no fue tan fuerte, o tal vez tenía que haber apelado más a la voluntad para ponerle en aplicación, para poner a trabajar la aplicación, ¿no? O sea, lo que aprendimos. Entonces yo me puse a reflexionar. Dije, si este hombre, que es pastor por tantos años, maestro de una de las academias más reconocidas en todo el mundo entero, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, si este hombre puede fallar, o por lo menos de tener debilidades, incertidumbres en su mensaje, ¿qué dice eso de mí? Así que aquellos que están con el lapicero ahí, vamos, cuánto aleluya y cuánta muletilla eso, hermano Henry, déjelo. Que si eso le pasa a Robinson, imagínense aquí que yo ni siquiera predico todos los días. Pero el Señor es bueno, amén. Amén. Así que vamos a leer. No tengo la Biblia en español, voy a tener que buscarla aquí en el teléfono. Y yo le voy a decir, homiléticamente hablando, hay una razón por la cual nacen los mensajes, o por lo menos el predicador recibe la palabra del Señor. Thank you. Wow. Como dicen los asiáticos de mi edificio, thank you. Hay dos maneras en que nace el mensaje dentro del corazón del predicador. Una es que el predicador está escudriñando la escritura y un pasaje de la escritura es un hook. Eso significa el anzuelo, ¿no? Hay un anzuelo que lo agarra y él queda pegado ahí y se quedó en lo que nosotros llamamos la iluminación del Espíritu Santo. Él ha leído ese pasaje diario, lo ha predicado, lo ha hecho, pero ese día que él estaba atravesando una situación, ese día pasó justamente a través de ese pasaje y vio algo completamente nuevo, refrescante. Es bello cuando uno escucha la voz de Dios, ¿o no? ¿Y donde nosotros escuchamos la voz de Dios más a menudo que en cualquier otro lugar? Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, porque el Señor nos ha mandado a nosotros a escudriñar su palabra, porque ahí descubriremos el poder de las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de Él. Y si nosotros hemos entonces de caminar con el Señor y conocerlo, tenemos que escudriñar las Escrituras. No es una opción, no, es un imperativo, es un mandato, es un precepto para todos aquellos que estamos en este camino. No hacerlo así sería lo que dicen en inglés foolishness, o sea, en buen nicaragüense, una babosada, pues. No se me pierdan. Así que, ¿sabe que eso es como la oración de transición? O sea, estoy chequeando el tiempo por si acaso. Entonces, si usted tiene su Biblia electrónica o así como de papel, abra la escritura en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 18, y vamos a leer
del 1 al 11. Voy a leer un poquito rápido, ya que usted lo tiene ahí, nada más sígame. Una de las virtudes que el Señor me dio desde que era niño era leer rápido. Así es que voy a ver si con un aliento se termina todo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, los discípulos que estaban ahí con él, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, se la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, que se llama Malco, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llama Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Señor, gracias, Dios mío. Hay tanto, mi Dios, que está en tu palabra, y a través de la iluminación de tu Santo Espíritu nosotros vemos, entendemos, Señor. Y son palabras, son alicientes, es medicina para nuestros huesos, mi Dios. Bendícela, así como me la has dado a mí. Señor, que llene la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús, a ti la honra y la gloria. Amén. Good. Hace aproximadamente 5 años, yo caminaba a mi perro Max. Usted ve que muchas de las anécdotas que yo voy a contar aquí tienen que ver con mi perro Max, porque a Dios le plació desde hace 10 años mandarme la responsabilidad de que yo atendiera a este canino, a este animal, casi prácticamente todo el día. Tengo que levantarme en la mañana, tengo que levantarme en la tarde. Oh, gracias. Good. En la mañana y en la noche, a veces hasta las 4 de la mañana, porque el perro parece insomnia también. No, mentira. No, buddy. Y el Señor le plació mandarme esa responsabilidad para mantenerme en buena forma a él y a mí. Caminar 3 veces al día lo mantiene en buena forma aún. Algunas veces me pregunto si la forma es cilíndrica, pero va por ahí, por ahí, la forma está. Como dicen allá, está la forma. Que caminando a Max, llego a la intersección de la calle que se llama Doris. La calle por donde vivo yo está entre Young y Finch, lo que llaman Uptown. Y en la intersección está Doris corriendo del norte hacia el sur, y del oeste al este está la calle Church, que se convierte después de Young Street, se convierte en Churchill. Yo iba a cruzar la intersección. Al momento en que iba a cruzar la intersección, yo tenía la luz en verde. Max usualmente es un perro, él tiene 10 años ya, pero ese perro parece un cachorro. Siempre anda emocionado, jalándome. Todavía no. A mí me dijeron, él va a parar de jalarle el leash. ¿Cómo? Ese se lo va a parar. El anel se lo va a parar cuando tenga 3, 4 años. Eso yo creo que ni a los 20 años, sé que llega a tener 20 años, va a parar, porque es que es terco el perro. Y cuando llegamos a la intersección, él siempre ya quiere cruzarse, porque como es un animal, no entiende que rojo significa que uno tiene que esperar hasta que se ponga en verde. Y no le echo la culpa, porque es tan animal el pobre. Yo lo tengo así, estoy esperando la intersección, pero ya está en verde. Entonces, en lo que yo pongo la basura y yo voy con él, siento como que un campo invisible me detiene.
Y yo vuelvo a ver a Max, y Max, aunque no lo crean, sentado así, viéndome nada más. Y digo, ¿qué es esto? Y cuando yo vuelvo a ver así, una CR-V, Honda CR-V de color gris, pasó al frente mío a 60 kilómetros por hora, así. Sí, haga de cuenta que este es el vehículo, y el vehículo pasó en rojo, se tiró el rojo. Yo tenía el verde para caminar con Max. Y en ese momento yo me puse frío, se me bajó la presión. Porque en ese momento Max y yo, o sea, yo hubiera seguido a Max el impulso que él daba, lo más lógico era de que ese SUV nos hubiera embestido al instante. O sea, cruzando nosotros, el carro, ¡pum! Lo último que yo hubiese visto en mi vida hace 5 años atrás hubiese sido la parte enfrente de un carro que venía y me atropellaba. Y ese era mi último día sobre la faz de la tierra. Yo me quedé frío, me senté en una piedra como por 10 minutos analizando lo que acababa de pasar. Porque ciertamente el Señor me ha librado de la muerte. Max, que es el primero que estaría corriendo, jalándome a mí, sentado como un perro adiestrado, y algo que me sostiene, y vuelvo a ver, y un segundo. A la semana, un amigo mío, contratista, que trabaja también en el edificio, estaba arreglando un agujero en el apartamento del superintendente. No es mío, es del superintendente. La posición, quien quiera que sea el superintendente ahí, va a vivir en ese apartamento. Y él queda viendo 3 bajos que habían en la casa mía. Y me vuelve a ver y me pregunta, pero tú tocas el bajo en buen mexicano. Estoy hablando de mi amigo Avi. Y le digo, sí, hay 3 por si acaso. 1, 2, 3. Y me dice, órale, que tenemos que vamos para Belice y no tenemos el bajista nos cuitió, o sea, no, ¿sabe lo que significa eso? Eso es de que renunció, o sea, él iba a ir, pero ahora no va y ahora está el campo abierto y todo eso. Y yo me quedé así y quedé viendo a la mamá y la mamá me hace, eso es de Dios. Y lo único que vas a necesitar es conseguir el pasaje, la estadía. Es lo único, gracias. Oh, y sobre todo el tax, porque hay que pagar el tax también sobre el pasaje y todas las otras cosas. ¿Qué le parece? O sea, el Señor alargó mi vida, mis días sobre la faz de la tierra con un propósito, una invitación, una grabación que iba a terminar en este servidor humilde ante Dios de ir, llevar las buenas nuevas, no solamente aquí en Canadá, hablar de la palabra con de nuevo, no solamente aquí en Canadá, no solo venir con fervor y Thanksgiving, ¿cómo se llama esto? Agradecimiento aquí en Canadá, sino que el Señor me permitió llevar todo eso a otras partes de Latinoamérica, empezando por Belice, terminando por Costa Rica. Hicimos un más o menos entre la familia un viajecito más o menos medio misionero a Cuba. Y ha sido una bendición. Y cuando yo le digo a la persona, sí, yo soy misionero, wow, me dice, ¿y con cuál enterprise? ¿Cómo se llama esto? ¿Con cuál agencia misionera? ¿Con los bautistas, con los reformados? No, le digo, con la comunidad cristiana. Por cierto, aceptamos donaciones. Pero ya en toda seriedad, este asunto del Evangelio es un asunto de crecimiento. Y aquí, aunque no lo crean, el Señor nos está dando una vislumbre de lo que significa ese crecimiento. Y vamos a estudiar una biografía de algunas personas que estuvieron ahí con nosotros. Así que pasemos al punto número 1, por favor, sí. Y déjeme abrir
O sea que soy old fashioned, ¿no? All righty then. Entonces, el título de este pasaje, para aquellos que están tomando notas, si quieren estudiar un poquito más en lleno el pasaje, usted puede encontrar en las escrituras concernientes a este pasaje, la pueden encontrar porque está en los 4 evangelios. Es tan importante que está en los 4 evangelios. Usted la puede buscar en Mateo 26, del 47 al 56, de Marcos 14, 43 al 52, que vamos a ver el 51 ahí porque hay un personaje que no lo habla, lo dice Juan, pero está ahí, está metido ahí en la parte de Marcos, en el 51 verso del capítulo 14. Vamos a ver, usted lo puede estudiar también en Lucas 22, 47 al 53. El título de este pasaje se llama La jornada del Getsemaní. Y yo le voy a decir por qué se llama la jornada del Getsemaní. Como subtítulo tengo, ¿cómo estás en tu Getsemaní? Ya llego ahí. ¿Cómo estás en tu Getsemaní? ¿Cómo se llama el título? Jornada del Getsemaní. Y el subtítulo, ¿cómo estás en tu Getsemaní? Usted va a poder contestar, dar respuesta a esta pregunta cuando termine la predicación. Va a estar clear. Déjame quitarle el volumen a esto. Carajo. Good. Dice, primeramente en Getsemaní fue lo que constituyó la primera congregación de los discípulos. ¿Usted no sabía eso o sí sabía? No. Vea qué interesante. Y yo lo sé por qué era la primera congregación de los discípulos, porque cuando llegó Judas Iscariote a buscar al maestro que sabía que iba a estar ahí, porque dice la escritura que muchas veces se reunían ahí. Y si esta iglesia está congregada con el Señor, ¿cómo llamamos nosotros eso? Congregación. No necesitan ser 4 paredes. El huerto del Getsemaní se le decía huerto, pero era un plantío de olivos. No era un huerto así como lo que hacemos allá en Latinoamérica, que hacemos una zanjita y le ponemos la zanahoria y el repollo. No, era un sembradío de palos de olivos, de aceite de olivo. Y el Señor llegaba ahí con sus discípulos y se reunían ellos a tener tiempo de coinonía, a tener tiempo de instrucción, a tener tiempo de adoración. Sí lo digo porque el Señor llegaba ahí a orar. Fue ahí en ese lugar donde el Señor sabía que Él iba a tener que negociar la cruz. No fue en otro lugar, no fue en la casa de Lázaro, en Betania. No fue donde la suegra de Pedro. Ahí fue el lugar donde el Señor llegó a negociar la cruz. Y nos damos cuenta de ciertos individuos que estuvieron ahí. 2 de ellos se llaman los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? A ver cómo estamos aquí en el asunto de cultura bíblica. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Por favor, díganme el primer nombre. El mayor, Jacobo. Y el segundo, Juan, el que escribe. ¿Y quién era el otro discípulo en el círculo íntimo del Señor? ¿Ah? La piedra, sí. Petros estaba ahí también. Y vamos a ver ahorita, no estoy acerca de este individuo. Y es más, entonces el Señor agarró el círculo cercano a él y le dijo: mi alma está, hermano, estoy negociando la cruz, por favor oren conmigo. Y llegó un par de veces. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban durmiendo? ¿Ah? ¿Por qué estaban durmiendo? ¿Qué pasa cuando una persona tiene una buena cena? Sí, porque la gente no pone una conexión entre lo uno y lo otro. Esto acaba de suceder
después del capítulo 17 de Juan, donde el Señor está orando por sus discípulos, primero ora por él, después ora por sus discípulos y por último ora por todos aquellos que habían de creer por la predicación de estos, o sea, por nosotros. Está orando el Señor. Léalo. Todo esto es muy interesante y se va a dar cuenta que tuvieron una buena cena y el Señor se los lleva donde hay un sembradío de árbol. Usted sabe, ese airecito frito, riquísimo para dormir. Y les dice, oren conmigo. Y el Señor está negociando la cruz. Su sudor se convierte en gotas de sangre a causa de la intensidad. ¿Y qué están haciendo los discípulos amados del círculo íntimo de él? Roncando. A veces suele suceder. Y el Señor sabe, negocia la cruz y le dice, Señor, pasa a mí esta copa. Pasar de mí la copa es una expresión para decir, quita el sufrimiento de mí. No me des atravesar a través del sufrimiento, valga la redundancia. Y final, él dice, Señor, ya. Él llega, los despierta. Venga, ya él sabía lo que iba a pasar. El que me va a traicionar ya viene en camino, ya viene ya. Amén. El segundo punto, por favor. Segundo punto. ¿Okay? Ya establecimos lo que sucedió ahí. El Señor negoció la cruz y la voluntad de Dios fue de que Él tomara la copa de la ira de Dios, atravesara por el dolor y el sufrimiento. Nadie quiere dolor en este mundo. Levante la mano si usted quiere dolor en el mundo. Si quieres pasar por una experiencia de dolor, levante la mano. No, déjeme contarle algo que sucedió el día jueves. El día jueves, el que fue presidente de la Junta Directiva por 18 años, Mr. Simon, decidió ¿cómo se llama eso? Euthanize. Eutanasiado. Porque hace más o menos un año atrás le dijeron, el doctor le diagnosticaron que él tenía una degeneración en el cerebro, una enfermedad que le iba a quitar de sus facultades básicas, lo iba a dejar demente y literalmente inservible. Y cuando ya él tuvo que ya no podía ni reconocer ni firmar, él dijo, no, yo no quiero este dolor, yo no quiero esta cruz. Y se fue al hospital el día jueves y a las 3 de la tarde partió de este mundo. El Señor no tuvo opción, ¿o sí? Él no tuvo opción. Si Él quería salvar a los suyos, Él no tenía opción. Pasamos al segundo punto. La trayectoria de Getsemaní. Y esta fue la parte que me agarró. Dijimos que el predicador lo agarra el pasaje. Y esta fue la parte que me agarró, aparte de la necesidad personal que yo veo en el asunto del crecimiento en cuanto a Dios. Y es que en esta parte, aparte de Pedro, Jacobo y Juan, que estaban con el Señor, habían otros personajes que se encontraron con el Señor ahí. Y se los vamos a empezar a mencionar. Uno de estos personajes, ¿quién era? Fue Malco. Y sabemos que a Malco le fue mal porque Pedro, un hombre muy airado, sacó la espada. Lo que ustedes no saben es lo siguiente. Por eso es que la traición de Pedro, por eso es la abnegación de Pedro, o lo que se llama la apostasía de Pedro, cuando él negó al Señor, fue tan duro, porque Pedro sí estaba dispuesto para morir por su Señor. El hecho de que Pedro haya sacado una espada, le estaba diciendo al Señor que él lo iba a defender a capa y espada. Que estaba dispuesto a dar su vida por él, por defenderlo a él. Por eso cuando el Señor le dijo, Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Él le dijo, no, ni diga eso. Pero cuando él estaba ahí, sí lo negó. Entonces Malco fue el primero que tuvo ese encuentro con el Señor. Nosotros no sabemos nada de Malco, desafortunadamente. Sabemos que él experimentó un milagro de Dios. Cuando su oreja derecha, que estaba en el piso,
ya amputada de su cuerpo, el Señor la agarró y con ese poder de lo alto, milagrosamente se la volvió a poner. Aleluya. Amén. Así hay como Marcos, algunos en la iglesia. Experimentan los milagros de Dios. Experimentan el poder de Dios. Para hasta ahí nomás. Ya usted ve por dónde vamos ya. Ya usted está viendo por dónde va el agua del molino. Estaban los de la guardia. Tanto los del council como del Sanedrín, como los romanos. Estos experimentaron el poder de Dios. Cuando el Señor les dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno buscamos. Yo soy. Y al mencionar su palabra, yo soy, parece que el viento venía saturado de poder de lo alto. Y esos hombres fornajidos, soldados como de 6 pies, 7 pies, no sé cuántos, fuertes, al escuchar yo soy, cayeron todo al piso. Me sorprendió eso a mí. Ellos también tuvieron un encuentro con el Señor, pero no sabemos nada más. No sabemos nada más. Judas Iscariote, al que lo vendió, al que con un beso le dijo, así entregas al maestro, así entregas a tu Señor, tu maestro. No era el Señor, era el maestro. Raboni. Él no estaba con el Señor en el grupo de sus discípulos, él estaba con el grupo contrario. Y nosotros sabemos qué pasó con este individuo cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Con el dinero, él vino y se tiró de un árbol, así es, según Hechos de los Apóstoles. Se ahorcó, pero la soga no aguantó, se reventó y al caer se partió a la mitad y usted se puede imaginar lo que ve ahí. Pero la Biblia es explícita, dice todo el mes. Entonces, pongámonos ahora más íntimos. Ahí el Señor pone 3 individuos y vamos a estudiar el peregrinaje espiritual de ellos. Porque yo le digo una cosa, si esa era la congregación de ellos, varias veces puedo, ¿cómo se llama eso? Cuando una persona puede pensar, my Lord, especular. Puedo especular y es válido, O sea que hay cosas que uno puede, mientras no termine en herejía, hermano, mientras no se termine diciendo que ahí salió un club social de los élites del evangelio. Pero puedo especular de que tanto Juan como Jacobo, como Juan Marcos, que usted va a ver que estaba ahí también, el pobrecito estaba metido ahí. Usted lo va a leer que hasta salió el pobre corriendo como Dios lo trajo al mundo. Porque no quería que lo agarraran al pobre Juan Marcos. Estos individuos estaban ahí. Y puedo especular de que muchas veces cuando ya el Señor no estaba en medio de ellos, pensando ellos en la trayectoria, lo que significa esto, en lo que el Señor no aparecía, ellos llegaban ahí a pensar en el Señor. Sí. El punto B, por favor. Punto B, gracias. Peregrinaje especial, ¿ok? Vamos a empezar con de lo que usted más conoce a lo que menos conoce. ¿Cuál de los personajes que acabo de mencionar usted es más familiarizado con? ¿Ah? No. Pedro, sí, Pedro. ¿Cuál que usted conoce menos de quién? ¿De quién conoce usted menos? De Jacobo.
Jacobo, exactamente, sí. Nosotros no sabemos mucho de Jacobo, pero déjeme decirle que después de Esteban, Jacobo es el segundo mártir que es mostrado en la Escritura. Cuando empezó la persecución, él murió a filo de espada. ¿Qué le parece? Y Jacobo era hermano de Juan. Y déjeme decirle una cualidad de estos hombres, de estos dos hombres. Les llaman los hijos de Bonerges, los hijos del trueno. Eran hombres poderosos. Eran hombres que le pidieron al Señor llegar a un pueblo que no lo aceptó, que mandara fuego del cielo y exterminara a todos esos pecadores. Cuando que la gente no sabe, y eso hablamos en la transformación. Pero él dio su vida por el Señor. Amén. Yo no sé, Dios mío, el evangelio se ha vuelto muy suave en estos días. Lo que va viendo el pastor feo a uno, ya no vuelvo a esa iglesia, ya no me aman ahí. No me aman ahí. Todo el mundo cumplió años, lo llamaron a mí, ni se acordaron que cumplía años. El Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces, sigue Juan, el apóstol amado. Nosotros lo que conocemos de Juan es que escribió 3 cartas, aparte del evangelio y la revelación última. Muchos dicen, ¿por qué llegó Juan primero al cielo antes que Pedro? ¿Y cuál es la respuesta? Porque Juan tenía tercera. Mal chiste, mal chiste. Pedro nada más 2, Juan la tercera. No nos hablan muchas no tenemos una memoria de la vida de Juan como persona. Tenemos las cartas, pero no pasajes después de que el Señor le dijo, le encomendó a su madre para que la cuidara desde ese día en adelante. Juan literalmente viene a ser el discípulo amado y hasta ahí nomás. No, aparte de los evangelios, él siempre, yo no sé por qué, hay un atributo acerca de Juan, que a este hombre le gusta el anonimato. Él no le gusta mencionar por primera persona, él le gusta el anonimato. Él sabe que lo importante en todo este asunto es el Señor. Yo tocaba con un grupo, por muchos años nos llamábamos Nuevos Elementos, y la única razón por la cual nos separamos del cantante principal es que el cantante principal no nos quería dar reconocimiento cuando llegábamos a hacer las presentaciones. Tocábamos salsita, y todo bien, todo chévere, y el hombre cantando y todo eso, pero cuando ya nos estaban dando el reconocimiento, el líder de la banda habló con él y dijo, ¿sabe qué? Nosotros nos están dando reconocimiento, así que Johnny, andate por un lado y nosotros nos vamos por el otro, y dejó ser Johnny y la banda y nos convertimos en New Elements, Nuevos Elementos en español. Juan no, Juan quería el anonimato. Lo único que se reconoce entre nosotros es el amor de Dios. Lo único que se debería reconocer entre nosotros es la misericordia de Dios. Lo único que se debería reconocer y dar pleitesía es de que Dios está obrando a través de nosotros. Es que nosotros estamos siendo relevantes para el avance de la obra de Dios. Eso es lo único que debería significar algo para nosotros. Perdóname si me emociono en ese aspecto. Pero es que las cosas tienen que ser, como dicen en Argentina, al pan, pan y al vino, vino. De ahí, busquemos a Pedro, porque algo sucede tan especial. Y voy a aprovechar este último minuto y con esto voy a cerrar. Hay 2 rejects, ¿cómo se llaman esto? 2 que son rechazados, dos que tienen que hacer una acción especial para volver a la trayectoria espiritual del Getsemaní. Y son 2 personajes, uno se llama Pedro y el otro se llama Juan Marcos.
De Juan Marcos sabemos que se embarcó en el primer viaje misionero cuando Barnabas y Pablo salieron de ahí a toda la parte de Asia Menor, y él iba con ellos, pero en alguna parte él como que se enfermó por la casa, le dio mamitis aguda y los dejó, los abandonó. Y Pablo, que era un hombre colérico, un hombre enfocado a lo que él quería, cuando lo quisieron ir al segundo viaje, él dijo: no, yo no puedo ir con este individuo. Él nos desertó. Entonces ahora Juan Marcos no se llamaba Juan Marcos, se llamaba el desertor de la fe. Pablo no quería nada con él. Barnabas, que es el hijo de consolación, se va detrás de su primo, y de ahí nace una amistad especial entre estos dos hombres que supieron lo que significaba rechazar el evangelio de alguna u otra manera, abiertamente decir que no somos de ahí. Pedro y él, y estos dos se unieron para entonces formar dos cosas: una amistad, un legado especial entre ellos, y el evangelio, según San Marcos, lo que se conoce como las memorias de Pedro. ¿Usted sabía eso, no? ¿Qué le parece? Juan Marcos, el desertor, el escritor del primer evangelio. Y a lo último, ya cuando Pablo está viejo, mandan una carta a decir: hey, dicho de paso, Timoteo, mandame a Juan Marcos, hombre, que me es necesario para la obra. ¿Qué había sucedido con estos hombres? Habían crecido en el evangelio, había crecido su fe. Yo quiero que usted llegue a la casa este día, y honestamente se lo digo con la mano en el corazón, porque esto yo lo tuve que hacer después de que leí y fui confrontado por la palabra del Señor. Póngase la mano en el corazón y diga: ¿cuánto he crecido yo en el evangelio en estos últimos 5 años? ¿Cuántas veces he podido leer el evangelio de San Juan en estos últimos años? ¿Cuántas veces me he podido leer los salmos en estos últimos años? ¿Cuánto he querido conocer del Señor en estos últimos años? ¿Dónde estaba 5 años atrás y dónde estoy hoy? Cuando estamos en el Semaní, nosotros tenemos que renunciar. ¿A qué tenemos que renunciar? A nosotros mismos, empezando por ahí. Déjeme decirle, y con esto cierro, porque esto es un reto de transformación también. Yo vivo en una de las áreas de Toronto más caras que existen. Una casita por ahí, la mínima, solamente porque levantaron 4 bases, ya son 2 millones. Y como yo en la casa tengo 12 millones, así son de 12 millones, ¿entiendes? 12 millones grandes, 12 millas grandes. 12 millas grandes. No sé qué me dio por pasar así. Había una carta 159 de Norton Avenue, y yo pasaba por ahí una casa esquinera, porque me encantan las casas esquineras, y yo pasaba, paraba el carro y empezaba a ver entre las rejas, aparte de la casa, el patio, la casa con elevador, la casa con una cocina. Uno estaba a 4.7 millones cuando yo empecé a chequearla. Y dije: Señor, yo siento el llamado aquí. Y cuando empecé a ver que no la vendían, no, esto tiene que ser una señal. Y cuando ve que la empezaron a bajar de precio, ya 4.5, 3.8, 3.7, cuando llega a los 3.5 hablamos, Señor. Y yo me imaginaba la iglesia, me imaginaba al pastor, toda la gente haciendo asado, me imaginaba a Christian ahí haciéndose la parrillada. Y Dios mío, decía, la iglesia entera, la otra iglesia con la que trabajo, Dios mío, mi mamá, la señora le dio un, ¿cómo le llama esto? Stroke, le dio un stroke y quedó medio paralizada, y ya no tiene que subir escaleras, va en el elevador. Y todo. Y yo me ponía y paraba y pasaba. Vendieron la casa. ¿Sabe qué me di cuenta? Me di cuenta que hubiese sido
mucho dinero desperdiciado para un placer aquí temporal. Porque con ese dinero se puede hacer muchas cosas. Una renuncia. El Señor le hace ver, lo transforma, siendo transformados por la renovación de vuestra mente. Pero usted no se va a transformar ni renovar la mente viendo Condorito, viendo los programas que están buenos, por cierto, en Netflix. Hay unos que, hermano, yo tengo que arrepentirme a veces después de que paso 2 horas viendo, porque es que no puedo parar. La serie está tan buena que no puedo parar. Señor, perdóname, Dios mío, en vez de estar escudriñando tu palabra y buscando tu rostro, estoy aquí pegado con el Netflix. Somos humanos. A veces necesitamos un poco de esto de recreación. Pero yo le voy a decir una cosa: cuando yo estoy bien cansado, el único que me trae Netflix me pone más cansado, me quedo durmiendo. Pero cuando yo busco el rostro del Señor, me levanto como un gigante. Y lo más raro es eso, la paradójica, porque soy tan pequeñito que al pensar que soy un gigante, wow, pero me siento como un gigante. Juan Marcos, Juan, Pedro tuvieron una transformación. Y yo le voy a decir, ellos se dieron cuenta que esa transformación no era negociable. ¿Saben por qué? Porque en ese maní ellos vieron la transacción que salvaría el mundo entero. Non-negotiable, no negociable. Yo no sé para qué Dios ha llamado. Yo no sé qué vamos a estar haciendo de aquí a 5 años más. Yo no sé dónde va a estar. Yo sí le pido a Dios de que donde estés no sea igual como estás ahora o como estamos ahora, que podamos crecer nuestra convicción y saber de que Dios obra siempre, y el material que Él usa para llevar su obra hacia adelante no son los magnates y todo el dinero que tienen, todo el dinero de este mundo. Es a ti y a mí. Es a ti y a mí. Y para eso es que nos transforma. Para que nosotros podamos llevar el evangelio, podamos ser luz en medio de las tinieblas, sal que da sabor y que mantiene al mundo.